Una mañana, un hombre entró en una oficina pública para cobrar su salario. Había hecho ese trayecto muchas veces antes y no esperaba nada distinto. Entregó su nombre con naturalidad, como quien cumple un paso mecánico, y esperó mientras el funcionario abría el registro. El libro era grande, pesado, de esos pensados para durar más que quienes figuran en sus páginas. El funcionario pasó las hojas con cuidado, buscando la línea correcta. Cuando la encontró, se detuvo un segundo más de lo necesario. Luego levantó la vista y dijo que no podía pagarle. No hubo discusión inmediata. El hombre pensó que se trataba de un error simple, una confusión de nombres, algo que se resolvería en el siguiente movimiento, pero el funcionario giró el libro hacia él y señaló una línea concreta. Allí estaba su nombre, allí estaba la fecha. Y junto a ella una palabra escrita con tinta firme, sin tachaduras ni anotaciones marginales. Según el archivo, había muerto años antes. El cuerpo seguía allí de pie frente al escritorio, respirando, ocupando espacio, pero para el registro ya no existía. Esa contradicción no produjo alarma, produjo un cierre. El funcionario explicó, con una voz correcta y neutra, que no podía continuar el trámite. Un fallecido no podía cobrar, tampoco podía firmar, tampoco podía figurar en ningún procedimiento activo. El hombre intentó decir que había trabajado la semana anterior, que había testigos, que nada de aquello tenía sentido. El funcionario escuchó sin interrumpir. Asintió una vez, como quien reconoce una dificultad ajena, y repitió que el registro no coincidía con lo que decía el cuerpo presente. Eso bastaba para detenerlo todo. La conversación terminó ahí, no porque alguien decidiera cerrarla, sino porque el procedimiento no contemplaba un paso siguiente. El hombre salió de la oficina sin dinero, pero con algo más grave, la certeza de que había entrado en un estado del que no se sale con argumentos. No había sido arrestado ni expulsado, simplemente había dejado de ser gestionable. Durante el resto del día intentó resolverlo como lo haría cualquiera. Fue a otros mostradores, repitió su nombre, explicó lo ocurrido. En cada escritorio la respuesta fue la misma, formulada con distintas palabras, pero idéntica en el fondo. En los archivos figuraba como fallecido. Alguien sugirió que debía aclarar la situación. Nadie explicó cómo. Aclarar implicaba corregir un documento antiguo y corregir implicaba admitir que durante años algo había funcionado mal. Ese tipo de correcciones no se hacen sin consecuencia. Pronto comprendió que el problema no había empezado esa mañana. El acta de defunción tenía fecha, firma y sello. Había sido emitida años atrás, en otro lugar, por alguien que ya no estaba allí para ser interrogado. El motivo no figuraba, solo el resultado. Desde el punto de vista administrativo, el caso estaba cerrado. Él había seguido viviendo fuera del papel sin saberlo. Había trabajado, había enfermado, había pasado controles, había envejecido. Nada de eso había activado una alarma, porque el sistema no busca cuerpos, busca coherencias internas, hasta que intentó cobrar. A partir de ese momento, la condición empezó a acompañarlo. No podía firmar contratos nuevos, no podía figurar en listados oficiales, no podía acceder a atención médica formal. Cada intento de regularizar su situación exigía demostrar que estaba vivo, pero no bastaba con estarlo. Hacía falta otro documento que corrigiera al primero, y para obtenerlo debía iniciar un trámite como persona viva. Legalmente no lo era. En los días siguientes alguien le habló en voz baja. Le dijo que mientras no llamara la atención podía seguir como hasta ahora. Era un consejo práctico, no cruel. Significaba aceptar una vida reducida, trabajos informales, ningún reclamo, ninguna enfermedad visible. Cada contacto con una institución implicaba el riesgo de oír de nuevo la misma frase. La muerte administrativa no elimina de inmediato, empuja hacia los márgenes. Aquí conviene detenerse un momento, no para explicar el sistema ni justificarlo, sino para observar el mecanismo. La muerte administrativa no es un acto violento, es una condición, no se anuncia ni se ejecuta, se aplica, y una vez aplicada, todo lo demás se vuelve coherente. Un muerto no cobra, un muerto no reclama, un muerto no necesita protección, aunque siga caminando. Durante un tiempo, todo podía explicarse como un error puntual, una confusión de nombres, un dato mal archivado. Algo que en teoría tenía solución, eso era lo que parecía. En otras oficinas, en otros pueblos, en otros años, personas distintas se encontraron con la misma situación. Intentaron registrar un cambio, cobrar una pensión, denunciar un delito.
y se toparon con un archivo que decía que ya no estaban allí. No era un problema de identidad personal, era un problema de existencia administrativa. Un estado intermedio que no aparece en los manuales, pero funciona en la práctica. Ni vivo para el sistema, ni lo suficientemente muerto como para desaparecer del todo, el hombre empezó a evitar espacios públicos, no por miedo sino por cálculo. Cada mostrador era un riesgo, cada formulario una posible activación del conflicto. Su cuerpo seguía allí, pero su margen de acción se reducía. No ocurrió de golpe, ocurrió por acumulación. Pequeñas renuncias que parecían prudentes hasta que ya no quedaba alternativa. Si esta historia resulta incómoda, no es por el caso en sí. Es porque expone la diferencia entre estar vivo y ser reconocido como tal, y en el siguiente acto esa diferencia deja de ser administrativa. Empieza a tener consecuencias físicas, concretas, irreversibles. La vida no se detuvo después de aquel día en la oficina. No hubo una caída inmediata ni una ruptura visible. El hombre siguió despertándose temprano, siguió caminando las mismas calles, siguió buscando trabajo. La diferencia no fue externa, fue operativa. Cada acción cotidiana empezó a requerir un cálculo previo que podía hacer sin activar el archivo y que no. Mientras permaneciera en espacios informales, podía pasar desapercibido. Trabajos breves, pagos en efectivo, acuerdos verbales. Nadie pedía documentos cuando había urgencia y poco margen. El cuerpo seguía siendo útil, la mano seguía levantando peso, el cansancio seguía siendo el mismo. Durante un tiempo eso bastó, pero el problema de estar muerto en los registros no es que te impidan actuar, es que te impiden resolver. Todo lo que requiere una corrección, una constancia, una protección mínima, choca con el mismo punto fijo, y ese punto no se mueve. El primer choque real ocurrió cuando enfermó. No fue grave al principio, fiebre baja, dolor persistente, una fatiga que no se iba con el descanso. Alguien le sugirió ir a un centro de atención, dudó, sabía lo que ocurriría en el mostrador, aún así fue. El cuerpo ya no respondía igual y el margen de maniobra se estrechaba. El procedimiento fue correcto. Le pidieron el nombre. Buscaron en el sistema. Se produjo el mismo silencio breve, esa pausa mínima que siempre antecede a una frase definitiva. El empleado levantó la vista y explicó que no podían atenderlo como paciente activo. Según el registro, no figuraba entre los vivos. No era una negativa personal, era una imposibilidad técnica. El hombre se marchó sin levantar la voz, no discutió. Había aprendido que discutir no cambia una pantalla. La fiebre pasó sola, como había pasado otras veces. Pero algo quedó claro, su cuerpo ya no tenía derecho a fallar. Enfermarse se había vuelto un riesgo administrativo. A partir de entonces, cada dolor se volvió sospechoso, cada síntoma una amenaza, no por lo que pudiera causarle al cuerpo, sino por lo que podía activar en el sistema. Empezó a ocultar malestares, a trabajar lesionado, a dormir menos. No era valentía, era adaptación. En ese punto su condición empezó a notarse también para otros, no como un dato preciso, sino como una incomodidad difusa. Algunos empleadores dejaron de llamarlo, otros preguntaron demasiado. Un par de veces alguien intentó ayudarlo sugiriendo que regularizara su situación. Nadie sabía cómo. Nadie quería involucrarse lo suficiente como para averiguarlo. Así funciona la muerte administrativa en comunidad. No produce rechazo inmediato, pero genera distancia. Nadie quiere ser el punto donde el error se vuelva visible. El segundo episodio ocurrió en el trabajo. Una estructura mal asegurada cedió y lo golpeó en el hombro con fuerza suficiente para dejarlo inmóvil durante varios minutos. Cayó al suelo y tardó en incorporarse. Alguien se acercó, alguien preguntó si estaba bien, nadie llamó a una ambulancia, no por crueldad sino por cálculo. Llamar implicaba informes, informes implicaban nombres, y los nombres llevaban al archivo. Lo ayudaron a ponerse de pie, le dijeron que descansara un poco, al rato volvió a trabajar. Durante semanas cargó con el hombro mal curado, con dolor constante, con movimientos limitados. Ese fue el momento en que entendió algo con claridad absoluta. Podía ser lastimado sin que eso activara ningún umbral. No había un punto donde alguien dijera hasta aquí. No había una instancia superior a la que recurrir. A partir de entonces las tareas cambiaron, no de manera abierta, en pequeños gestos, turnos más largos, lugares más riesgosos, trabajos que otros evitaban.
No porque alguien lo odiara, sino porque su condición lo volvía funcional para aquello que no debía dejar rastro. Y lo que un sistema permite, tarde o temprano alguien lo utiliza. Fue entonces cuando apareció el intermediario. No era funcionario ni propietario. Se movía entre lugares, observó al hombre durante varios días, hizo preguntas breves, confirmó lo necesario sin pedir documentos. Entendió rápido lo que tenía delante, un cuerpo que trabajaba y no existía. Le ofreció traslado. Dijo que habría más continuidad, menos preguntas, mejores condiciones. No habló de contratos ni de derechos. No hacía falta. Para alguien fuera del registro, cualquier promesa de estabilidad sonaba razonable. El hombre aceptó, no por confianza, sino por falta de alternativas. El traslado ocurrió sin papeles. Nadie firmó nada. Nadie preguntó destino. Salió de un espacio invisible hacia otro aún más opaco. El lugar era aislado, no había vecinos cercanos ni visitas inesperadas. Allí descubrió que no era el único. Había otros en situaciones parecidas, personas con historias distintas y el mismo problema. No podían demostrar que tenían derecho a algo, no se hablaba de ello, no hacía falta. El silencio era parte del mecanismo. Cada uno sabía que si algo ocurría no habría a quién recurrir. Escapar aparecía como idea recurrente, pero siempre chocaba con la misma pregunta práctica: ¿huir hacia dónde? Sin papeles no hay punto de partida, la invisibilidad no se deja atrás, se traslada. Con el tiempo, el miedo dejó de ser agudo y se volvió constante. No miedo a un castigo concreto, sino a la certeza de que no había límites claros. Esa certeza moldeó cada decisión, cada silencio, cada aceptación. La vida se organizó alrededor de no llamar la atención, de no dejar huella, de no convertirse en un problema que alguien tuviera que explicar. Aquí surge una pregunta incómoda, una que rara vez aparece en los documentos oficiales. ¿Cuántas cosas pueden hacerse con una persona antes de que el sistema considere que algo anda mal si esa persona ya fue declarada muerta en los registros? Para el hombre, la respuesta empezó a ser evidente. No había punto de quiebre. No había línea que al cruzarse activara una reacción. Mientras tanto, en los archivos del Estado, todo seguía en orden, las cuentas cerraban. Los libros estaban completos, no faltaba ningún nombre. El suyo ya había sido contado como cerrado. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya notas algo. Esta historia no depende de una decisión excepcional ni de una figura malvada. Depende de la suma de gestos pequeños, todos razonables en su contexto, que juntos crean una zona donde el cuerpo queda completamente expuesto. En el siguiente acto, esa zona se vuelve insostenible, no por un estallido, sino por una revisión. Y cuando un sistema revisa, no busca personas, busca inconsistencias. El final no llegó como una catástrofe visible, no hubo una redada ni una denuncia pública. Llegó de la manera en que suelen llegar las decisiones definitivas dentro de los sistemas administrativos, como una operación técnica. Todo comenzó con una revisión. No estaba dirigida a personas ni a trayectorias individuales. Era un procedimiento rutinario destinado a ordenar archivos antiguos, cerrar expedientes abiertos desde hacía demasiado tiempo y eliminar inconsistencias que, si permanecían, podían convertirse en problemas futuros. En una oficina distante, alguien abrió un libro viejo, revisó nombres, fechas, sellos, no buscaba historias, buscaba coherencia. Entre páginas amarillentas apareció una anotación que no encajaba del todo, no era un error evidente, no había tachaduras ni correcciones. Era algo más incómodo, una defunción correctamente registrada, sin continuidad clara, asociada a movimientos posteriores que no dejaban rastro formal. Desde el punto de vista administrativo, no se trataba de una persona, se trataba de una irregularidad potencial. Y las irregularidades no se corrigen por empatía, se corrigen por conveniencia. La instrucción fue clara: revisar todos los espacios donde pudiera haber elementos no verificados, no personas, elementos. Todo aquello que no figurara de manera consistente debía ser retirado de la operación para evitar riesgos legales posteriores. Nadie mencionó al hombre. No fue necesario. Su nombre ya estaba clasificado. En el lugar donde trabajaba, el cambio se percibió de inmediato, las tareas se redujeron. Las órdenes dejaron de llegar con regularidad, las presencias se volvieron esporádicas.
El ambiente que nunca había sido acogedor se volvió distante. Una mañana le dijeron que ya no hacía falta que regresara. No hubo una explicación larga, no hubo discusión. El sitio debía regularizarse. No podían mantener a alguien que no figuraba en ningún lugar. El hombre no preguntó a dónde ir. Nadie tenía una respuesta. Le devolvieron lo poco que tenía. Nadie firmó nada. Nadie dejó constancia de la salida. No hubo registro de desvinculación porque oficialmente nunca había existido una incorporación. Salió como había vivido los últimos años, sin dejar rastro. Durante un tiempo intentó moverse por su cuenta. Caminó, preguntó, ofreció ayuda, aceptó trabajos breves. Todo funcionaba hasta que aparecía la misma barrera, siempre discreta, siempre práctica. Nombre. Origen, algún tipo de referencia verificable. Cuando no podía responder, la conversación se cerraba, a veces con cortesía, a veces con desconfianza. Nunca con solución. La muerte administrativa seguía operando incluso fuera de los archivos. No lo encerraba, pero le cerraba todas las puertas. El cuerpo empezó a fallar, no de manera repentina, sino acumulativa. Lesiones mal curadas, cansancio persistente, infecciones que nunca habían sido tratadas adecuadamente. El desgaste de una vida sin pausas ni cuidados empezó a cobrar su precio. Una mañana no pudo levantarse, quedó tendido cerca de un camino secundario. No lo suficientemente apartado como para desaparecer sin ser visto, no lo suficientemente visible como para generar urgencia inmediata. Alguien se detuvo, le habló, no obtuvo respuestas claras, llamaron a una autoridad local, el procedimiento fue correcto, pidieron datos, revisaron registros, buscaron coincidencias, no encontraron nacimiento activo, no encontraron identidad válida, no encontraron historial, encontraron, en cambio, una anotación antigua que cerraba cualquier duda administrativa. Estaba correctamente redactada, sin observaciones posteriores. Desde el punto de vista del sistema, el caso era claro. El cuerpo fue trasladado, no como paciente, como caso. En la dependencia correspondiente, el expediente se abrió de nuevo, no para reconocerlo, sino para clasificarlo. El problema no era su estado físico, era su condición legal. No encajaba como ciudadano, no encajaba como extranjero, no encajaba como menor bajo tutela. Era una anomalía. Durante días, el caso circuló entre oficinas. Cada una añadió una nota técnica, una observación prudente, una recomendación vaga. Nadie asumió competencia plena. Reconocerlo implicaba admitir que el sistema había sostenido durante años una contradicción que nunca quiso corregir. Finalmente, alguien tomó una decisión. No fue una decisión humana, fue una resolución administrativa. Se determinó que, al no poder establecer una identidad válida ni un registro de vida verificable posterior a la defunción, el estatus original debía mantenerse. El caso se cerraría sin modificaciones. El cuerpo sería derivado a una institución marginal, una de esas creadas para absorber aquello que el sistema no puede integrar. Allí murió, no hay constancia exacta del momento, no hay certificado completo, no hay nombre en una lápida. Legalmente no murió nadie que hubiera estado vivo. El expediente se archivó correctamente, sin errores formales, sin observaciones críticas. Desde el punto de vista del sistema, el problema había sido gestionado. Años más tarde, durante una revisión estadística sobre prácticas administrativas, el caso apareció mencionado de forma indirecta, no como historia, no como advertencia, como un número dentro de una categoría amplia, inconsistencias documentales. No se reconstruyó su recorrido, no se analizó el impacto, no se buscaron casos similares. El asunto se consideró cerrado. Si ahora se observa la historia completa, puede que se busque un momento claro en el que todo se rompe. Un instante específico en el que alguien toma una mala decisión, pero ese momento no existe. Lo que hubo fue una cadena de decisiones pequeñas, todas razonables dentro de su contexto, que juntas produjeron un resultado irreversible. El hombre no fue eliminado por maldad, no fue abandonado por desprecio, no fue castigado por un crimen. Fue sostenido durante años dentro de una contradicción que nadie quiso corregir, y cuando esa contradicción dejó de ser útil, se cerró. Aquí conviene detenerse una última vez, no para moralizar, no para reflexionar en abstracto, para observar el mecanismo. Un sistema no necesita intención para dañar, solo necesita reglas claras y excepciones toleradas. La pregunta final no es cómo puede morir alguien que sigue respirando.
La pregunta es cuántas vidas pueden quedar fuera del sistema antes de que el sistema decida que nunca estuvieron allí. Porque mientras un papel pueda pesar más que un cuerpo, siempre habrá personas que existan solo hasta que alguien revise el archivo. Y cuando eso ocurra no habrá testigos, no habrá responsables, solo un expediente más correctamente cerrado. Si este tipo de historias te resultan incómodas, no es casual, no hablan del pasado como algo lejano. Hablan de procedimientos que siguen funcionando mientras nadie los mira de frente. Si quieres seguir viendo cómo operan estos mecanismos, no como anécdotas, sino como estructuras, el canal está ahí, no para tranquilizar, para dejar constancia.